Buenos días. Continuamos con el estudio del fantástico e interesante mundo de la cinética química. Este video es la tercera parte del estudio de esta unidad. En este caso especial, les voy a pedir el favor que me acompañen en la observación y la visualización de este video, junto con el empleo de herramientas como su calculadora o Excel para poder ir en simultáneo haciendo los ejercicios que les voy a mostrar a continuación. Se los propongo como un ejercicio de aprendizaje para que quede muy afianzada la información que vamos a compartir en este video. Bienvenidos. En el video inmediatamente anterior les había dejado dos ejemplos de análisis, dos casos diferentes con una información experimental para que ustedes dedujeran los órdenes con respecto pues a esos reactivos o los órdenes globales de reacción y también establecieran la ecuación cinética de velocidad o ley de la velocidad. Para darles un poco de tips de cómo abordar ese tipo de ejercicios, pues traje a colación el siguiente ejemplo. El etanol se elimina del torrente sanguíneo mediante una serie de reacciones metabólicas. La primera de ellas produce acetaldehído, el cual es el causante del típico tufo. El acetaldehído es una sustancia bastante volátil que tiene un olor un poco, bueno, la verdad tengo que ser sincera, nauseabundo. Y este olor es el que nosotros conocemos como el del típico tufo, que cuando la gente tiene guayabo, el hangover, pues emite por su boca, ¿no? Los siguientes datos se han determinado para la tasa de eliminación del alcohol en la sangre de un hombre promedio, tasas que pueden variar entre un 25 a 30% según el individuo. Recuerden que tasa aquí lo estaríamos usando como un sinónimo de la velocidad o la rapidez. La tasa es el cambio de una propiedad en función del tiempo. Entonces, por eso se emplea acá como una palabra que pueden encontrar en ejercicios de cinética. Por ejemplo, las mujeres metabolizan etanol un poco más lento que los hombres. Bien, el bioquímico hizo sus mediciones y encontró los siguientes datos. Recuerden que en cinética siempre nos van a dar datos de origen experimental. Tenemos entonces en una de las filas la concentración de etanol en molaridad y en la otra fila tenemos la tasa inicial, como quien dice la velocidad inicial de, de degradación del etanol en el cuerpo. Esta velocidad, cuando ustedes hacen una consulta en libros en inglés, aparece con la expresión rate. No va a aparecer speed, que es lo que uno normalmente encontraría al introducir en un traductor velocidad. En el contexto químico, en el contexto científico, la velocidad de una reacción se estipula con la palabra rate o velocity. Esta velocidad de degradación del etanol en el cuerpo está dada en unidades de molaridad por cada hora. ¿Y por qué hora? No es segundo, profe. No, porque ya les había comentado que las unidades de tiempo pues van obviamente a depender del tipo de experimento realizado. Como estamos hablando de la degradación de un alcohol en un cuerpo, en el individuo, pues esa degradación, así sea hecha por una enzima, pues no va a ser tampoco en unidades de tiempo corto. En este caso, la unidad de tiempo fue la hora. ¿Y qué encontramos? Miren que la velocidad siempre es 2.0 por 10 a la menos 2 molar por hora, 2.0 por 10 a la menos 2 molar por hora, 2.6 por 10 a la menos 2 molar por hora. ¿Por qué pasa eso? Es raro, ¿no? Porque miren que la concentración de etanol en el individuo en sangre sí está cambiando, está disminuyendo, pero la velocidad parece ser la misma. No parece, no, es la misma. ¿Qué se puede deducir entonces? Si nos pidiesen calcular, perdón, determinar la ley de la velocidad, pues para poder determinarla, lo primero que hay que hacer es conocer el orden global de la reacción y luego, con los datos de la tabla, hallar el valor de la constante cinética. Pero es que miren, siempre nos da el mismo valor de la velocidad. Pues esto que nos sugiere, planteemos de manera teórica cuál sería la expresión de la ley de la velocidad. Ojo, primero es plantearla teóricamente y luego sí es resolver las matemáticas para dar un valor de k y un valor de m.
Como les había dicho, en inglés velocidad la van a encontrar como rate. Rate es igual a la velocidad y esto es directamente proporcional a la constante cinética o la constante velocidad K, la concentración del reactivo elevado a un orden. Pero ¿será que viendo estos datos de la tabla podemos evidenciar que la concentración del etanol tenga un efecto sobre la velocidad de descomposición del mismo? No lo tiene. Entonces, ¿cuánto vale M? M debe valer, o perdón, valer no, debe ser igual a cero. Cualquier número que se eleva a una potencia que es cero, el resultado da 1. Entonces, podemos deducir que la velocidad para este proceso de degradación metabólica del etanol es igual a K. Conclusión, tenemos una reacción química de orden cero con respecto al etanol y de orden global cero. ¿Qué unidades tendrá K? Recuerden la fórmula mágica. Las unidades de K serían unidad de concentración elevada a la 1 menos el orden. El orden dio 0. Molaridad queda elevada a la 1. Y unidades de tiempo elevada a la menos 1. Unidades de tiempo, según los datos que nos da este ejercicio, sería hora a la menos 1. Ese ejercicio estuvo fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tengo otro tipo de procesos? Veamos esta reacción. El cloruro de nitrosilo se descompone según la reacción plasmada aquí en la diapositiva. Esta reacción fue seguida por algún método analítico y se obtuvieron los siguientes datos. ¿Qué pasó acá? Se generaron o se realizaron 3 experimentos independientes uno del otro, en donde simplemente se cambió la concentración de partida del cloruro de nitrosilo y se debió haber medido ese cambio de concentración inicial con respecto al tiempo en un intervalo definido para poder estar demostrándonos o arrojándonos la velocidad que se mide para la descomposición del cloruro de nitrosilo. Nuevamente les menciono rate y en este caso también la velocidad fue medida en molaridad dividido hora. Para el experimento 1, a esta concentración de cloruro de nitrosilo se le asigna o se le midió una velocidad de reacción de 8.0 por 10 a la menos 10 y así sucesivamente. Cada concentración genera determinada velocidad. Y son velocidades diferentes porque la concentración está cambiando. Es un ejemplo diferente a lo mencionado en la diapositiva anterior. ¿Cómo responderíamos entonces esta pregunta? Determine la ley de velocidad, la constante de velocidad y el orden general de esta reacción a partir de dichos datos. Vuelvo y les reitero, uno puede plantear teóricamente la ley de velocidad, pero cuando ya me la están pidiendo como tal, es introducirle un valor numérico de la constante de velocidad y ahora sí un valor específico para el orden global. ¿Cómo lo puedo calcular? Esa es la pregunta que ustedes se hicieron con los ejercicios de análisis del video anterior. Les propongo lo siguiente, un análisis matemático, eso se llama un razonamiento analítico. Lo primero es empezando a plantear de manera teórica cómo sería la forma de la ley de velocidad para este proceso. Rate es igual a la velocidad, es igual a la constante cinética por la concentración del cloruro de nitrosilo elevado a un orden. Pero para poder despejar un valor numérico de K, ¿qué se necesita conocer? La concentración del cloruro de nitrosilo. Eureka, la tengo. Necesito conocer la velocidad. Listo, la tengo. Pero ¿qué me hace falta hallar? El orden. Para poder hallar el orden, recuerden que el orden es un número, es una magnitud que me indica el efecto que tiene la concentración del reactivo sobre la velocidad. Es una relación. Entonces, miremos a partir de estos datos cuál sería esa relación numérica entre la concentración y la velocidad. Iniciemos con la información que puedo obtener del experimento 1 en comparación con el experimento 2. La puse así.
Miren que la concentración que se maneja de cloruro de nitrocilo en el experimento 2 es el doble de la concentración que se maneja para el cloruro de nitrocilo en el experimento 1. Y le coloqué aquí el subíndice 2 y 1 para que podamos distinguir que la concentración es la que se relaciona con el experimento 2 y esta concentración es la que se relaciona con el experimento 1. En el experimento 2 dupliqué la concentración en comparación con los datos del experimento 1. ¿Y eso qué efecto me genera en la velocidad? ¿Será que también me duplica la velocidad? ¿Cómo sé si este número es el doble del primero? Haciendo una división. 3.2 exponencial menos 9 lo divido entre 8.0 exponencial menos 10. Pero al hacer esa división, ¿qué obtengo? Que la velocidad del experimento 2 es 4 veces la velocidad del experimento 1. O sea que no puedo decir que al duplicar la concentración dupliqué la velocidad. Eso no está ocurriendo. Lo que pasó es que al duplicar la concentración, cuatripliqué la velocidad. Eso ya me está sugiriendo que la relación numérica entre concentración y la velocidad no es directa. No estamos hablando de un orden de magnitud o un orden global, perdón, igual a 1, sino es un crecimiento geométrico. Y ese crecimiento geométrico pues demandará ¿qué? El uso de una potencia. Vamos intuyendo más o menos cuánto vale m. Cuando tenemos dudas, vamos al otro experimento. ¿Qué puedo hacer comparando el experimento 1 con el experimento 3? Encuentro que la concentración en el experimento 3 es 3 veces la concentración del experimento 1. ¿Qué hice? Tripliqué la concentración desde 1 al experimento 3. ¿Y eso qué efecto generó en la velocidad? 7.2 exponencial menos 9 lo divido entre 8.0 exponencial menos 10 y obtengo un valor igual a 3. Perdón, igual a 9. ¿Esto qué sugiere? Pues que cuando yo triplico la concentración, la velocidad se hace 9 veces mayor. 3 abajo 9. B3 es 9 veces la velocidad 1. Esto solamente ocurre o tiene lógica si el orden con respecto al cloruro de nitrocilo es 2. Porque si yo duplico la velocidad, le duplico la concentración, se cuatriplica la velocidad. Es un crecimiento geométrico donde la potencia vale 2. Si yo triplico la concentración, la velocidad se hace 9 veces más grande. 3 al cuadrado da 9. Por eso podemos de manera analítica deducir el orden. Ya teniendo el orden, yo les comentaba que podemos simplemente utilizar cualquiera de estos experimentos, cualquier información, ya sea el experimento 1, 2 o 3, coloco el valor de la concentración, 0.20 por ejemplo, lo elevo al cuadrado, ya sé que la velocidad para ese experimento equivale a 3,2 por 10 a la menos 9 molar sobre hora, y lo único que tendría que hacer es despejar la incógnita que sería la constante de velocidad. ¿Qué unidades va a tener la constante? Pues ya les dije que haciendo el cálculo matemático de una vez salen, pero si ustedes quieren asegurarse, pues es tener molaridad, porque esta es la unidad de concentración, molaridad elevado a la 1 menos el orden sobre unidades de tiempo. Este era el ejercicio de análisis que les había dejado en el video inmediatamente anterior y les había dado esta información. También eran dos experimentos, uno independiente del otro, en donde se manejaba un valor de concentración del reactivo y se medía la velocidad producida para el proceso. El experimento 2 se cambia la concentración y se mide la velocidad. Con esos datos, determine la ley de velocidad, la constante cinética y el orden global de esta reacción. Recuerden que hay como un orden, ¿no? Lógico. Sería primero determinar el orden y ya con el orden se puede calcular el valor numérico de la constante cinética. ¿Se atreven a hacer este ejercicio o ya lo hicieron? Independiente de la respuesta,
ya les comenté cuál sería la estrategia, el análisis que hay que hacer para poder resolverlo. Muy bien. Este video inicia, o más bien, este video, parte 3, es el inicio de el enseñarles o comentarles las diferentes estrategias que existen para poder determinar la ley de velocidad. En los ejemplos previos, pues es un poco sencillo, ya que solamente estamos hablando de un reactivo, tenemos 3 o 4 datos de concentración versus velocidad y podemos empezar a hacer una deducción matemática o deducción analítica del orden de reacción o el orden global. Pero contamos con algunas metodologías o métodos un poco más establecidos, más robustos para poder determinar la ley de la velocidad. Recuerde que el establecimiento de esa ley de la velocidad inicia con el conocimiento de los órdenes de reacción. Cuando yo ya conozco el orden de reacción y miro los datos experimentales que algún científico registró al hacer el seguimiento de una reacción química, esos datos los vamos a llamar datos cinéticos. ¿Por qué? Pues porque hacen referencia a la velocidad del proceso. ¿Datos como qué? Como la concentración en función del tiempo, concentración del reactivo, o puede ser también un producto. Y otro dato podría ser que una vez nos dijeran cuál es la velocidad en función del tiempo, la velocidad en función de la concentración. Con esos datos cinéticos ya se puede conocer el valor de K, siempre y cuando conozcamos el orden global y el orden parcial con respecto a ese reactivo. ¿Qué estrategias tenemos o metodologías contamos para poder establecer esa ley de la velocidad? Hay uno que se llama el método de Van Hoff o el método diferencial. Volvemos con Van Hoff. La verdad, fue un científico demasiado productivo, ¿sí? Supremamente inteligente, y él es uno de los padres de esta rama de la cinética química y de la termodinámica. Ya habíamos estudiado previamente lo que estableció Van Hoff entre la constante de equilibrio y propiedades termodinámicas como la entalpía. Está otro que se llama el método de Oswald o método de aislamiento. Tenemos el método integral, entonces ahí tendremos nuevamente que recordar un poquito integrales. Y hay otro método bastante rápido y de hecho se deriva del método integral que se llama el método de vida media. Vamos a iniciar entonces. Calculadora en mano, Excel en mano. ¿Recuerdan esta reacción? La habíamos estudiado en nuestros videos anteriores. La descomposición de peróxido en oxígeno y agua. Para esta reacción yo les había dado una serie de datos experimentales de tiempo y concentración de peróxido en un mismo experimento, ¿vale? Era el mismo experimento efectuado a una temperatura fija para que ustedes construyeran una serie de gráficas. Para poderlas construir, bueno, hacían el delta de tiempo, el delta de concentración, aplicaban la fórmula de velocidad, que es menos el inverso del coeficiente estequiométrico por ese delta de concentración sobre delta de tiempo. Tenían la velocidad y luego tenían que hacer otros calculitos adicionales para construir cada una de estas 3 gráficas. Eso ya lo habíamos mencionado en el video anterior. Y con esa construcción de esas gráficas yo les mostraba que los físico-químicos encontramos muy interesante las gráficas en donde se relaciona la velocidad del proceso en función de la concentración de uno de los reactivos, porque se podía deducir a partir de esta la ley de velocidad o la ecuación empírica de velocidad. Para el caso del peróxido se encontraba una ecuación de grado 1, más o menos, ¿cierto? El R cuadrado era chévere, 0,9949. Y entonces les comentaba que en este caso muy particular del peróxido de hidrógeno, este orden o este producto, no se llama producto, esta potencia
era la unidad, pero que no necesariamente íbamos a tener ese caso. ¿Cómo así? Veamos otro ejemplo. Imaginémonos entonces, para poder comprender qué es lo que implica la aplicación del método de Van Hoff para determinar la ley de velocidad de un proceso, imaginémonos que tenemos una reacción en la que participa un único reactivo, de la forma A que genera productos. Estaríamos hablando de qué tipo de reacciones. Reacciones de descomposición, por ejemplo, ¿cierto? Para poder establecer la velocidad de este proceso, pues rate es igual a velocidad, podemos hacer uso de esta expresión matemática menos el inverso del coeficiente estequiométrico por el cambio de la concentración en función del tiempo. O como tal, si conocemos datos experimentales bien particulares, podríamos establecer la ecuación de la velocidad o la ley de velocidad para este proceso, con una constante cinética la concentración del reactivo elevado a un orden. Aquí yo utilicé Q como la letra para representar ese orden parcial con respecto a A. Este es el objetivo, establecer de manera completa la ley de velocidad. ¿Qué es establecer de manera completa? Conocer el número, la expresión matemática de la constante de velocidad y conocer el numerito de este Q, este exponente, que sería el orden parcial con respecto a y que a la final vendría siendo el orden global del proceso, ¿cierto? Para el caso de la descomposición de peróxido, ya vimos que si hacíamos una gráfica de velocidad en función de la concentración de peróxido, miren, gráfica de la velocidad en función de la concentración de peróxido, Y y X, podemos conocer la pendiente de esa recta que vendría a ser la constante cinética y dependiendo si es de grado 1 o no, pues también conocer el valor, el grado del polinomio. En este caso, como se ajusta relativamente bien a una ecuación de la línea recta, podríamos decir que Q vale 1. Pero yo les comenté que íbamos a tener una charla interesante en este video con el ejemplo de la reacción de descomposición del cloruro de nitrocilo. ¿Qué me permitía hacer yo? Construir una gráfica de la velocidad de reacción del cloruro de nitrocilo en función de la concentración del cloruro de nitrocilo. Color azul para el ejemplo del peróxido de hidrógeno, color morado, ¿sí? Para el ejemplo de la reacción de descomposición del cloruro de nitrocilo. En ese ejemplo del cloruro de nitrocilo, ¿cuál fue? En el que les orienté cómo se podía deducir el orden global de esta reacción a partir del análisis numérico de los datos de velocidad en función de la concentración de cloruro de nitrocilo. Eran 3 experimentos. Comparamos experimento 1 con el experimento 2, experimento 1 con el experimento 3. ¿Qué hallamos o qué dedujimos? Que el orden global de esa reacción era 2. Entonces, claro, miren, cuando se hace la gráfica de velocidad en función de la concentración, o sea, estamos intentando verificar si esta ley de velocidad es de orden o no, pues así no nos da tan chévere. Miren que tiene un comportamiento curvilíneo. La línea rojita, no sé si la alcanzan a ver, es la tendencia asumiendo un polinomio de grado 1 y nos da un R cuadrado feo, 0.9796. ¿Qué nos está sugiriendo? Que esta reacción no es de orden 1 porque Q, esta potencia aquí, no es 1. No nos queda una ecuación de la línea recta. Este comportamiento gráfico nos está sugiriendo que tenemos un polinomio de grado diferente a 1. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo yo puedo, a partir de estos datos, que mire que son datos experimentales, donde yo construí una gráfica de velocidad en función de la concentración, deducir cuánto vale Q? Pensemos matemáticamente. Si yo tengo una expresión matemática de este tipo, ¿cómo yo puedo
quitarle la potencia? ¿Cómo, bueno, no quitarle, ¿cómo yo puedo conocer este valor de la potencia? ¿Cómo puedo despejarla? Vamos a linealizar esta expresión de la velocidad. ¿Cómo? Con logaritmos. Si yo tengo una potencia, la operación inversa a la potenciación es la logaritmación. En el caso particular, Mónica Muñoz utilizó logaritmo neperiano, ¿sí? Utilicé logaritmo natural, pero ustedes también pueden utilizar logaritmo en base 10. Cualquiera de las dos, de los dos logaritmos sirve. ¿Para qué? Para despejar la potencia. Solamente que yo lo hice con logaritmo natural. No se vayan a confundir cuando ustedes vayan a los textos y encuentran que la linealización se hace con logaritmo en base 10. Independiente del tipo de logaritmo empleado, vamos a llegar a los mismos resultados. Aplicamos logaritmo a ambos lados de la ecuación, nos queda el logaritmo natural de la velocidad y aquí tenemos un producto. Recuerden que cuando se aplica el logaritmo de un producto, entonces tenemos que hacer la suma, ¿no? Nos queda el logaritmo natural de la constante cinética más. Cuando yo le aplico el logaritmo a un número que tiene una potencia, la potencia baja a multiplicar, miren aquí está Q, por el logaritmo de, pues, de esa otra especie. En este caso sería la concentración de A. Recuerden que yo utilicé el logaritmo natural, pero si utilizan logaritmo en base 10, pues les quedaría el logaritmo en base 10 de la velocidad es igual al logaritmo en base B de K más el orden multiplicado por el logaritmo en base 10 de la concentración del reactivo. Esta es la ecuación para linealizar la ley de velocidad. ¿En aras o con el fin de qué? De conocer cuánto vale este exponente, porque este exponente es el orden de la reacción. ¿Y a qué se nos parece esta ecuación? Pues no sé si lo noten, pero es importante que vayan teniendo esa lógica. Y es que esta ecuación es una ecuación de una línea recta, en donde y resulta ser el logaritmo natural de la velocidad. B es este punto de corte. El punto de corte es el logaritmo natural de la constante cinética más la pendiente por el X. ¿Qué vendría a ser X en este tipo de linealización? X vendría a ser el logaritmo natural de la concentración del reactivo. ¿Por qué? Porque recuerden que en los datos que se les dan en las tablas cinéticas que se les da el enunciado del ejercicio, quien varía siempre es la concentración. O sea, pues que ese es la variable independiente X. Solamente que en este caso, pues le tenemos que aplicar el logaritmo natural o el logaritmo en base 10. Y lo que acompaña a esta variable, pues va a ser la pendiente de esta línea recta, que justamente coincide con ser ¿qué? Q. ¿Y quién es Q? El orden con respecto a ese reactivo. Vamos intuyendo entonces qué hay que hacer. Con estos datos de velocidad en función de la concentración, para tener una mayor certeza en cuál es el valor de la potencia, es decir, en cuál es el orden, lo mejor es hacerme un grafiquito del logaritmo natural de la velocidad, que va en Y, versus el logaritmo natural de la concentración del reactivo, que va en X. Empecemos pues. Por eso los invito a tener a la mano su calculadora o Excel. Para el ejemplo de la descomposición del peróxido de hidrógeno, sé que tiene un montón de cifras porque lo que hice fue copiar tal cual el resultado de una hoja de Excel que yo ya tenía lista, en donde empecé a hacer pues cada uno de estos cálculos. Esta es la concentración promedio de peróxido a la cual se le asigna el valor de la velocidad de reacción de descomposición de peróxido. Y luego lo que hice yo fue, vamos a comprobar gráficamente la linealización de una ley de velocidad en donde utilicé el logaritmo neperiano para poder obtener una ecuación de la línea recta. Les decía que lo que iba a ir en X es el logaritmo de la concentración de peróxido. Pues esta es la concentración, aquí apliqué el logaritmo natural. ¿Hay negativos? Sí. No tiene nada de malo con que les aparezca un logaritmo, el resultado de un logaritmo de número que me dé negativo.
Por favor, aquí no vayan a hacer nada de multiplicar por -1 ni nada de esas cosas. Le apliqué el logaritmo natural a la velocidad, obteniendo estos resultados. Luego, ¿qué hice con esos resultados? Pues hacer la gráfica. En el caso de ustedes, si no tienen Excel a la mano, pues lo pueden hacer con la calculadora. Recuerden que eso se los enseñé, se los dejé en un video en el segundo corte, cuando estudiamos la ecuación de Van Hoff para establecer las constantes, perdón, las propiedades termodinámicas delta H, delta DS, utilizando las constantes de equilibrio. Esto ya lo deben saber. Y Excel, pues creo que hace bastante tiempo ustedes lo saben usar. Para el ejemplo de la descomposición del cloruro en nitrocilo, si recuerdan, solamente tendríamos experimento 1, experimento 2, experimento 3, teníamos la velocidad correspondiente y lo que pues hice y lo que espero que ustedes también hagan es hallarle el logaritmo a la concentración, que sería esta columna, el logaritmo a la velocidad, que sería esta otra columna. Por eso les dije que este ejemplo del cloruro nitrocilo iba a ser como nuestra guía, nuestra directriz en este video. Ya tengo los datos. ¿Qué hay que hacer con esos datos? Sí, señores, graficar. Veamos para el caso de la descomposición de peróxido. Al hacer la gráfica de en el eje Y logaritmo natural de la velocidad y en el eje X logaritmo natural de la concentración de peróxido, obtengo esta línea recta. Miren que el R cuadrado está muy bien, 0,9961. Y ya tengo mi ecuación de la línea recta. Todo esto me lo está dando Excel. Miren que sí es importante el signo. Si ustedes se ponen a cambiarlo, pues les da una cosa loca cuando lo vayan a graficar. Hay que respetar tal cual nos están dando los resultados. Tenemos que coincidimos algunos valores del logaritmo natural de la velocidad, pues en la parte negativa y otros en la parte positiva, pero en general el comportamiento de estos datos es lineal. ¿Qué fue lo que hicimos acá? La linealización de la ley de velocidad. El logaritmo natural de la velocidad es igual al logaritmo natural de k más el orden que multiplica al logaritmo natural de la concentración del reactivo. ¿Qué dijimos que era la pendiente de esta linealización? La pendiente es Q. ¿Y Q qué era? La letra que escogimos para representar el orden de reacción con respecto a ese reactivo. ¿Cuál resulta ser Q? Miren, con la linealización, normalmente los órdenes de reacción no tiene mucho sentido manejarlo con una gran cantidad de decimales, lo podemos dejar con dos apenas. 0,9197 lo aproximé a 0,92. La pendiente es Q, Q equivale a 0,92. ¿Cuál es el punto de corte? El punto de corte, según mi ecuación de la línea recta, es menos 7,212. No le vayan a obviar el signo. El signo importa, el signo me está indicando dónde corta el eje Y. Hay que colocarlo, ¿sí? Miren, es este punto de corte en el eje Y, cuando X vale ¿qué? 0. Es este punto de corte y es negativo, hay que respetarlo. ¿Qué resulta ser el punto de corte dentro de mi linealización? Mire, el punto de corte es este parámetro y es el logaritmo natural de k. Logaritmo natural de k es el punto de corte y es igual a menos 7,212. Recordemos entonces ahora nuestra interpretación físico-química de esta linealización. La pendiente es el orden con respecto al reactivo. ¿Cuál es nuestra pendiente? Q. ¿Cuál es nuestra pendiente? Miren lo que acompaña a la X, 0,9197. ¿Qué podemos decir entonces? Que el orden con respecto al peróxido es de 0,92. Yo les había venido anticipando que el orden con respecto al peróxido era 1, pero miren que de esta manera, un poco más matemática y más específica, encontramos que el orden no es 1, es cercano a 1, es 0,92.
Ahora bien, ¿para qué nos sirve esa linealización? El objetivo siempre es determinar la ley de velocidad. Para poder determinar la ley de velocidad, lo primero es hallar el orden. Check, ya lo tenemos. Pero a partir de esta linealización hay otra cosa que nos sale directamente y es el valor de la constante de velocidad o la constante cinética K. ¿De dónde la sacamos? Miren, si el punto de corte es logaritmo natural de K y yo ya sé que el punto de corte equivale a menos 7,212, yo puedo despejar cuánto vale K. ¿Cómo le quito? O bueno, más bien, ¿cuál es la operación inversa al logaritmo natural? Euler, Euler. Entonces aplico Euler a ambos lados de la ecuación y nos queda K es igual a Euler elevado a la menos 7,212. Haciendo las matemáticas correspondientes, K equivale a 7,38 por 10 a la menos 4. Así tal cual nos lo va a dar Excel o nos lo va a dar nuestra calculadora científica. Pero recuerden, y fui bastante enfática en los videos anteriores, que la constante cinética tiene unidades y hay que colocar las unidades porque las unidades nos refieren el orden de la reacción. ¿Cómo sé eso? Los datos que nos estaban arrojando para el experimento del peróxido nos indicaban que la concentración era la molaridad, entonces dejamos molaridad. Molaridad elevado a la 1 menos el orden, ¿cierto? Global, multiplicado por las unidades de tiempo a la menos 1. Para el experimento del peróxido, también el tiempo se manejaba en segundos, entonces por eso colocamos aquí S. Haciendo los cálculos correspondientes, recuerden que este 0,92 era la pendiente, ¿no? Y que la pendiente de nuestra deducción matemática o nuestra linealización, la pendiente es el orden. Entonces tenemos que la constante nos va a dar pues 7,38 por 10 a la menos 4 molar a la 1 menos 0,92 segundos a la menos 1. ¿Todo eso para qué es? Les reitero nuevamente que el objetivo es establecer la ley de velocidad. Esta no es la ley de velocidad, este es nuestro bosquejo, ¿sí? Como lo primero que planteamos. Pero ¿cuál es la ley de velocidad? Ahora sí, dándole valores numéricos acá y dándole valores numéricos a la Q, el exponente, que resulta ser el orden. Esta sí es la ley de velocidad. ¿De qué? De la reacción de descomposición de peróxido efectuada pues a la temperatura determinada de este experimento. Velocidad de descomposición del peróxido es igual a 7,38 por 10 a la menos 4 molar a la 0,08, es el resultado de esta resta, por segundos a la menos 1. Multiplicado por la concentración de peróxido. ¿Por qué aquí yo no le coloqué un valor de peróxido específico? Chicos, porque es que la ley de la velocidad lo que me va a permitir es calcular un valor específico de velocidad con relación a un valor específico de concentración. Pero esto ya es una fórmula y yo lo único que tendría que venir es a sustituir un valor determinado de molaridad de peróxido de hidrógeno y ya sé cuánto será la velocidad de la reacción. Entonces, por eso queda de esta manera general, ¿no? 7,38 por 10 a la menos 4 molar a la 0,008 segundos a la menos 1, multiplicado por la concentración de peróxido de interés, que deberá ser elevada al orden, y el orden es de 0,92. Veamos ahora qué pasa para el otro ejemplo que les dije que era el que iba a guiar este video. ¿Cuál ejemplo? El de la descomposición de cloruro de nitrocilo. Recuerden que ya teníamos los datos tabulados en pues en una tablita de color morado. Y lo que hice fue hacer la gráfica correspondiente, el logaritmo natural de la velocidad en función del logaritmo natural de la concentración de cloruro de nitrocilo. Miren esta hermosura de gráfica. Profe, tiene negativos. Ya les dije que no importa porque pues hay logaritmos que sí me pueden dar negativos. Y aquí está el valor de perdón, aquí está el logaritmo natural de la velocidad que también me da negativo y el logaritmo de las concentraciones que también me pueden dar negativos. Estaríamos entonces moviéndonos en el cuadrante número 3 de un eje, de un plano cartesiano, ¿cierto? Este es el número, el 3.
donde las X son negativas y las Y son negativas. Pero eso no quiere decir que yo no pueda obtener una línea recta, miren que sí. Y yo le coloqué a Excel que me hallara la línea de tendencia, que aunque no se ve ahí, hay unas líneas punteadas en rojo, y que me diera la ecuación de la línea recta. Y la ecuación de la línea recta es 2x menos 16.341 con un r cuadrado perfecto de 1. ¿Qué hago entonces con esa información? Esta es la linealización de la ley de velocidad teórica para la descomposición de cloruro de nitrocilo. Logaritmo natural de la velocidad es igual al logaritmo natural de K más Q, que es la pendiente, que multiplica el logaritmo natural de la concentración de cloruro de nitrocilo. La pendiente es Q, lo que acompaña a este logaritmo. Y esa pendiente, ¿cuánto vale? Miren aquí la ecuación de la línea recta. Es lo que acompaña a la X, 2. La pendiente vale 2. Pero ¿qué dijimos que era la pendiente? La pendiente es el orden con respecto al reactivo. En este caso, Q es el orden con respecto al cloruro de nitrocilo. O sea que el orden con respecto al cloruro de nitrocilo es 2. Y se acuerdan que nosotros ya habíamos deducido que el orden valía 2, pero lo hicimos de una manera analítica, un poco más con un par de cálculos. Y aquí nos sale directamente por el método gráfico. La pendiente es el orden. El punto de corte es este valor. El punto de corte es logaritmo natural de la constante. Ese punto de corte, ¿a cuánto equivale? A menos 16,341. Pero recuerden que todo esto es en un contexto físico-químico. Yo no quiero saber cuánto vale el logaritmo natural de K. Yo quiero saber es cuánto vale la constante de velocidad. Entonces lo que hago es despejarla, aplicando Euler a ambos lados. Nos queda E a la logaritmo natural de K, pues se cancela Euler y el logaritmo natural, me queda K, es igual a Euler a la menos 16.341. ¿Por qué menos? Porque mire que este menos es el que me está dando la ecuación de la línea recta. Si usted no considera este menos, le da una cosa completamente diferente. Eso nos conlleva entonces a que la constante K equivale a 8.0 por 10 a la menos 8 molar, porque en este ejercicio también se utilizaba la molaridad como unidad de concentración, a la 1 menos el orden, multiplicado por las unidades de tiempo a la menos 1. Y recuerden que en este ejercicio el tiempo estaba en horas. Entonces aquí no hay ninguna regla en que siempre sea en segundos. Todo esto siempre es en función de determinar la ley de velocidad. Esta es nuestro primer planteamiento de cuál sería la ley de velocidad, pero no lo es porque no decimos numéricamente cuánto vale K y todavía no decimos numéricamente cuánto vale el orden. Pero ya pudimos por el método gráfico o el método de Van Hoff hallar ese valor de K. 8.0 por 10 a la menos 8 molar a la menos 1 horas a la menos 1. Aquí lo dejo expresado como una variable porque la idea de una ley de velocidad es poder cuantificar o predecir la velocidad de un proceso en un futuro. Dependiendo de qué, pues no sé. Por ejemplo, a Juliana le da por decir que la concentración de cloruro de nitrocilo es 1.2 molar. Entonces ella dice, ¿qué pasará? ¿Cuál será la velocidad? Pues coloca este valor de concentración, lo eleva al orden, que ya dijimos que el orden era la pendiente, 2, y sustituye. Simplemente aplica la ecuación y ya tendría Juliana cuál es el valor de la velocidad de descomposición del cloruro de nitrocilo a la concentración que ella quiso usar. Bien, les pedí entonces de manera especial que mientras vieran este video tuvieran a la mano Excel o tuvieran a la mano la calculadora. Vamos a empezar a hacer ejercicios porque es la única manera de saber si este tema de cinética es claro o no. En la siguiente tabla se entregan los datos para la hidrólisis del benzoato de metilo. Determine la ley de velocidad del proceso empleando el método diferencial. ¿Cuál dijimos que era el método diferencial? El método de Van Hoff. Tengo los valores de tiempo, están en segundos. Tengo los valores de concentración en molaridad, pero recordemos que para emplear el método de Van Hoff, yo no puedo utilizar directamente la concentración o el tiempo, que es lo que necesito calcular primero, la velocidad. Y la velocidad la calculo
como concentración 2 menos concentración 1 dividido tiempo 2 menos tiempo 1. Y esa era la tarea del primer videíto, cómo construir esa gráfica. Y obviamente al hacer diferenciales vamos a obtener un dato menos que los que nos están mostrando en esta tabla. Cuando tengan la velocidad, a esa velocidad le hallan el logaritmo natural de la velocidad y ya tienen los datos que van a colocar como y en su linealización de la gráfica. Ahora, ¿cuáles valores tendrán que ir en X? La concentración. Pero no es esta concentración tal cual, porque recuerden que ustedes de velocidad sacaron menos datos, un dato menos. ¿Qué concentración le van a colocar? Pues tienen que colocarle la concentración promedio del intervalo de tiempo seleccionado para calcular la velocidad. Si utilizaron entre 0 y 100 segundos, pues la concentración promedio será el promedio entre 0.0044 molar y 0.00355 molar. Esa concentración promedio es la que van a graficar en el eje X, pero hallándole el logaritmo. Los invito a hacer este ejercicio. Cuando terminen ese, haremos este siguiente. Un estudio de la tasa de dimerización del C4H6 arrojó los datos que se muestran en la siguiente tabla. Tiempo en segundos. Y aquí ya sí me dan directamente la concentración. Bueno, en el otro también. Con esos datos determine la ley de la velocidad, la constante de la velocidad y el orden global de la reacción. ¿Qué hay que hacer? Como en el ejercicio anterior, calcular la variación de la concentración en función del tiempo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. ¿Cuántas velocidades voy a tener? Apenas las que salga de acá. Este par, 2, 3, 4 valores de velocidad, ¿cierto? Entonces los invito realmente a hacer este ejercicio. Es la única manera de aprender cinética. Ahora bien, continuamos hablando del método de Van Hoff. ¿Qué pasa si yo ahora tengo una reacción del tipo A más B produce P? ¿Qué tiene de diferente? Que ahora hay otro reactivo. Eso nos deja pensativos, ¿cierto? Porque les he enseñado el método de Van Hoff para reacciones en donde solamente hay una sustancia de partida. Y por ejemplo, les hablaba que eran reacciones de descomposición. Pero en este caso, ¿qué podremos hacer? La expresión teórica para la ley de velocidad en este proceso sería: la velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado a un orden por la concentración del reactivo B elevado a otro orden. Si aplico la linealización, logaritmo natural de la velocidad es igual al logaritmo natural de K más, baja la potencia, M, logaritmo natural de la concentración de A más, baja la potencia, ñ, logaritmo natural de B. Este gráfico será tan sencillo de hacer como el anterior. ¿Quién iría en X? ¿Cierto que no es tan fácil? ¿A quién coloco en X? ¿Al logaritmo natural de A o al logaritmo natural de B? Entonces, experimentalmente lo que se hace es obviar alguna de las dos sustancias. En este caso vamos a obviar la sustancia B. ¿Cómo así que la obvio, profe? Sí, voy a hacer un gráfico para únicamente determinar el orden con respecto a A. Y voy a despejar un punto de corte que me va a ofrecer la posibilidad de despejar la constante cinética del proceso, pero yo creo que ustedes ya se van a dar cuenta que esta constante pues no va a ser la real porque yo estoy obviando
el efecto del reactivo B. ¿Cómo se obvia ese efecto del reactivo B? Yo puedo diseñar un experimento en donde la concentración de B sea demasiado grande o demasiado alta en comparación con la concentración del reactivo A. Y recuerden que esto a veces lo hacíamos en analítica. Decíamos que cuando la concentración de algo era muy alta, la asumíamos como una constante y que por ende no iba a afectar el equilibrio. En este caso, de pronto les suena a ustedes cuando estudiamos equilibrio químico en analítica, no alteraba el equilibrio químico y por eso lo podíamos obviar de la expresión de la constante. Entonces, aquí es algo similar. Se diseña un experimento en donde la concentración del reactivo B es demasiado alta en comparación con la del reactivo A. Entonces, esta parte viene a ser casi una constante. Por eso se obvia dentro de la linealización de la ley de velocidad. Pero entonces eso ya nos puede generar, no nos debe generar un efecto. ¿Vamos a hallar una velocidad? Claro que sí. Pero esa constante que se llama constante cinética del proceso ya no puede ser la real, ya no puede ser esta misma K. La vamos a llamar K'. ¿Por qué K'? Porque es una constante medio verdadera, pero como estamos manteniendo muy alta la concentración de uno de los reactivos, pues puede afectar el proceso y no seguir rigurosamente la cinética de mi reacción. El orden que yo despeje para la sustancia A también no puede ser que coincida con el que sí es en la realidad, pero me da un estimativo y por eso lo voy a llamar M'. A partir del punto de corte y aplicando Euler, voy a despejar la constante K, pero esa constante ahora no se llama la constante cinética, la vamos a llamar constante cinética aparente. Y esta pendiente de la recta que obtengamos, pues sí, de la pendiente salía el orden, pero recuerden que no puede ser el orden como tal bien real del proceso, sino que también lo vamos a llamar un orden aparente o un pseudo orden con respecto al reactivo A. ¿Y ahora qué pasa si yo quisiera calcular el pseudo orden o el orden aparente con respecto a B? Vuelvo y hago otro experimento, pero ahora a quién coloco en una gran cantidad, al reactivo A, y hago es mi estudio con respecto a la concentración de la sustancia B. Con base en esa explicación, los invito a analizar, a leer este ejercicio, a analizarlo con calma y luego a resolverlo. En la siguiente tabla se registran los datos experimentales de la reacción Z más G produce 2W. Determine la ley de velocidad del proceso. Recuerden que determinar la ley de velocidad implica calcular numéricamente la constante K y el orden de reacción. Determine la ley de velocidad del proceso empleando el método de Van Hoff. ¿Qué datos les estoy dando? La concentración de Z en los experimentos, la concentración de G en los experimentos y la velocidad medida de reacción en molaridad por minuto para cada uno de estos experimentos. Aquí sí están participando dos sustancias. Léanlo con calma y analicen qué hay que hacer. Y luego de eso los invito a mirar con otros ojos el ejercicio de análisis número 2 que les había dejado en el video inmediatamente anterior, en donde teníamos la formación del cloruro de nitrosilo, la reacción contraria a la que hemos manejado ahorita en convenciones del color morado, donde les da una tabla con estos datos. 3 experimentos independientes, cada uno de ellos se maneja una concentración del reactivo monóxido de nitrógeno, cloro, y la velocidad correspondiente a este experimento. ¿Será que yo puedo resolver este ejercicio de análisis número 2 de la manera que nos plantea el método de Van Hoff, en donde se mantiene constante una sustancia y se hace el gráfico con respecto a la otra? Miren los valores de molaridad,
compárelos entre los reactivos, piénsenlo y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias.